Shalom. Continuamos revisando ahora en la hoja 4 cara B y vamos a llegar a la hoja 5 del Sefer HaZohar. En el principio Rabbi Shimon abrió su discurso y explicó: y en tu boca pondré mis palabras. ¿Cuánto debe el hombre esforzarse en el estudio de la Torá día y noche? Porque Akadosh Baruj Hu atiende a la voz de aquellos que están ocupados en el estudio de la Torá, y con cada palabra que se innova en la Torá, a través de que éste se esfuerza en el estudio de la Torá, se hace un rakiá. En pocas palabras, tal como los Jajamín enseñan que a través de las letras de la Torá el mundo se creó, también la persona al estudiar la Torá crea mundos y sostiene la creación existente. Entonces creamos mundos a través del estudio de la Torá, formamos un rakiá, creamos mundos a través del estudio de la Torá. Recuerde que este principio nosotros lo aprendimos cuando Abraham Avinu cerró con su existencia, con su vida, con la percepción que tenía de las cosas, cerró la creación y comienza el objetivo de la creación. Entonces cada vez que nosotros a través de la meditación, del estudio de la Torá hacemos esto, creamos mundos, se afirman los mundos, tal como lo aprendimos con Abraham. Aprendimos que en el momento en que una palabra de la Torá es innovada por boca de un hombre, esa palabra se eleva y comparece ante Akadosh Baruj Hu y Akadosh Baruj Hu toma esa palabra y la besa y la adorna con 70 palabras, 70 coronas, es decir, las 70 interpretaciones de la Torá, inscritas y grabadas. Y la palabra de sabiduría que se ha innovado asciende y se posa sobre la cabeza del justo viviente de los mundos, y de allí vuela y atraviesa 70.000 mundos hasta ascender al anciano en días. 70 se transforma en 70.000, se eleva a 1.000 en el tiempo de estar en los mundos de arriba. Y todas las palabras del anciano en días son palabras de sabiduría, misterios inaccesibles y supremos. Entonces, esto es lo que ocurre. La sabiduría está revolucionando toda la situación en los mundos arriba. Esa palabra inaccesible de sabiduría que se ha innovado aquí, cuando se eleva, se une a las palabras del anciano en días y asciende. Y toma abundancia espiritual y desciende entre ellas y derrama esta abundancia en los mundos inferiores y asciende a los 18 mundos guardados, sobre lo que se expresa: ningún ojo ha visto fuera de ti, oh Elohim. Los 18 mundos guardados. Aquí vamos a ver la conexión entre Kriyat Shema y la Amidá. Kriyat Shema representa el estudio de la Torah y la Amidá son las 18 bendiciones. Entonces, así es como van a poder llegar hacia arriba. Lo que ocurre en lo bajo va a llegar hacia arriba cuando nosotros estudiamos la Torah y realizamos la tefilá. El estudio de la Torah se da aquí en lo bajo, y para poder hacer llegar a lo alto necesitamos hacer un depósito de nuestro estudio de la Torah como un depósito bancario. Necesitamos hacer un depósito bancario que es un depósito en la tefilá. Allí depositamos nuestro estudio de Torah y la tefilá es la que sube al cielo. Así es como nuestro estudio de Torah va a darnos esa fuerza. Esa es la razón de por qué nosotros, después de decir el Kriyat Shema, hacemos la Amidá, porque el estudio nos va a llevar a que podamos elevar con la tefilá todo lo que nosotros hemos aprovechado. Y esa palabra inaccesible de la sabiduría es así: sale de allí y sobrevuela y llega colmada y completa y se presenta ante el anciano en días. En ese momento el anciano en días huele el aroma de esa palabra que le resulta lo más agradable posible, que es la Torah con tefilá. Entonces, si pasa esta prueba ante el anciano en días, toma esta palabra, se ciñe 370.000 coronas, y esta palabra vuelve a volar, asciende, desciende y se transforma en un rakiá. En ese momento se transforma en un rakiá. Nuestro estudio de la Torah, elevada por la tefilá, se transforma en un rakiá, en un firmamento, en un cielo.
Y así cada palabra de sabiduría se transforma en Raquín, firmemente establecidos ante el anciano en días, y él los denomina cielos nuevos, es decir, cielos revelados, gracias al estudio de la Torá y a nuestra tefilá, la amidad, los misterios ocultos de la sabiduría suprema. Esta doble acción que nosotros llevamos a cabo, que es entre el estudio de la Torá y la tefilá, es la que va a sostener este mundo. Y todo el resto de las palabras de la Torá que se innovan, se presentan ante Akadosh Baruj Hu, se elevan y devienen en tierras de vivientes, porque van a regresar. Una vez que hacemos esto, se va a crear el mundo de vivos, de personas que van a poder recibir la bendición, porque se ha permitido que los sadikim, que los jajamim, que los justos hagan llegar a través de sus conocimientos y de la tefilá bendiciones a lo alto, y ahora van a poder llegar a lo bajo y se va a convertir esto en una tierra de vivientes. Entonces, y después descienden, se acogen en una tierra y se renueva toda y se transforma en una tierra nueva a partir de la palabra renovada de la Torá. Esta palabra renovada se da por esta interacción entre la tefilá y lo que nosotros hemos aprendido, y esto es lo que llega, cae de vuelta, como cuando el agua asciende a los cielos y después cae en lluvia que beneficia al mundo entero. Y sobre esto está escrito: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán ante mí. Así está escrito en Isaías 66:22. No está escrito que yo hice, sino que yo hago, es decir, que hace constantemente a partir de esas innovaciones y secretos de la Torah. Este es el secreto de la Torah: estudia la Torah, tefilá, para hacer volver todo sobre la tierra. Y sobre eso está escrito: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, plantando cielos y estableciendo una tierra. No está escrito los cielos, sino cielos. O sea, los cielos, muchos, diversos. Rabí Elazar dijo: ¿qué significa con la sombra de mi mano te cubrí? Le dijo: cuando la Torá le fue entregada a Moshe, vinieron millares de ángeles superiores para consumirlo con las llamas de sus bocas, pero el mismo Akadosh Baruj Hu lo cubrió con su mano en la hendidura. Ahora, cuando esa palabra y esa enseñanza de Torah se eleva y es coronada y comparece ante Akadosh Baruj Hu, él protege esta palabra y cubre al hombre para que los malajim no lo conozcan, sino Akadosh Baruj Hu sea, y no tengan celos de él, hasta que se hace que dicha palabra en los cielos, un cielo nuevo y una tierra nueva, tal como está escrito: con la sombra de mi mano te cubrí, plantando cielos y estableciendo una tierra. Entonces todo se está llevando a cabo, protegido por la mano de Akadosh Baruj Hu. Todo lo que el hombre está creando se está llevando a cabo, evitando que los ángeles que estaban junto con Moshe en aquel día, en aquel tiempo, y estaba recibiendo cielos nuevos y tierra nueva, en ese momento sale y emerge Moshe con todo su resplandor. Así igual hoy en día, cuando nosotros estamos estudiando la Torá, estamos siendo protegidos por Akadosh Baruj Hu con su mano, por la envidia de aquellos que no quieren que esto ocurra, que aquí menciona que son mensajeros. Estos mensajeros también, obviamente, si Akadosh Baruj Hu está con nosotros, también aquellos mensajeros están sobre otros pensamientos, creando ciertos pensamientos en otros hombres. Entonces, cuando nosotros vengamos a la manifestación, es porque se ha retirado la mano de Akadosh Baruj Hu. Entonces se manifestará completamente lo que nosotros hemos desarrollado. De aquí que todo aquello oculto a la mirada se eleva y se convierte en algo supremo, tal como está escrito: con la sombra de mi mano te cubrí. ¿Y por qué es protegido y cubierto de la mirada? Para que se convierta en algo supremo. ¿Ya? Esto es importante. Tiene que estar realizado en lo oculto, en la mano de Akadosh Baruj Hu, para que esto sea supremo. Cuando Moshe Rabenu bajó del monte, él venía y resplandecía, pero estuvo oculto por 40 días y mientras la población mucha habló en contra de él, pero la manifestación concreta de Moshe y su esplendor hicieron cambiar todas las cosas. Lo mismo sucederá hoy en día, tal como está escrito: plantando cielos y estableciendo una tierra, como se ha mencionado. El versículo anterior prosigue: y decirle a Sión: tú eres mi pueblo, para decir estos son los portales de sabiduría.
y esas palabras de excelencia unos sobre los otros. Tú eres mi pueblo, no se debe leer mi pueblo, sino y mí, conmigo. Es decir, estamos aquí con Él. Más que mi pueblo, estamos con Él al estudiar la Torah, al mantenernos en la tefilá. Se están creando los cielos nuevos y la tierra nueva que vendrá, y se irradiará su luz sobre el resto de la población, sobre una tierra de vivientes, así como mi palabra. He hecho cielos y tierra, como está escrito por la palabra Adonai fueron hechos los cielos. Tehilim 33:6. Tú debes hacer lo mismo a través del estudio de la Torah, a través de nuestra tefilá. Meritorios aquellos que se esfuerzan en el estudio de la Torah y en el rezo. Los preceptos y las buenas acciones son muy meritorios. Estudiar Torah está considerado como asociarse al Creador en su obra de creación, y mí, es conmigo, estamos con Él, creando con Él los mundos. Y si dices que toda palabra de Torah de todo hombre, aunque sea un ignorante de los secretos de la sabiduría, actúa de este modo, no debemos equivocarnos, sino todo lo contrario. Ven y observa. No te equivoques en esta evaluación. Aquel que no está acostumbrado a los secretos de la Torah, que innova palabras que no conoce como corresponde, es decir, que empieza a interpretar lo que dice la Torah, pero no lo hace de la forma correcta, entonces piensa solamente que esa palabra se eleva, pero sale al encuentro de esa palabra el ser de perversidad, el de lenguaje mentiroso, el ángel Samael. Emerge de las cavernosas profundidades del gran abismo, da un salto de 500 parsaot para recibir esa palabra que no es verdadera, la atrapa y vuela a su caverna. Así hace con ella un raquiabano denominado Tohu, que es caos. Por esa razón, el texto de la Torah empieza diciendo: Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios et hashamayim ve'et haaretz, los cielos y la tierra. Y más adelante dice: pero todo era un caos, tohu babuhu, todo era un caos y una descomposición de las cosas. Nada estaba en su lugar, todo estaba desordenado. Primeramente sí se construye el firmamento de los cielos y después hay un caos. Esto es lo que está ocurriendo. Lo correcto es que se haga los cielos, pero esto se logra a través de una buena interpretación de la Torah y llevada por la tefilá. Pero cuando se hace una mala interpretación de la Torah, es tomada esa falsa, y pues se provoca un caos dentro de la creación en lugar de traer un cielo nuevo, una tierra nueva. Así que el caos también viene por la mala interpretación de la Torah, y eso nosotros lo sabemos perfectamente. ¿Cuánta destrucción provoca una mala interpretación de la Torah? Y por eso debemos de cuidarnos de que si no tenemos la palabra correcta de la Torah, entonces mejor no digamos nada, porque se puede crear un caos y esto trae confusión a todo el mundo, trae confusión a la gente. ¿Por qué? Porque el estudio de la Torah, la fuerza de la Torah tiene la capacidad de hacer esto. Ahora, finalmente Rabbi Shimon dijo a sus compañeros: os suplico que jamás hagáis salir de vuestras bocas una de palabra de Torah que no hayáis comprendido o que no hayáis escuchado como es debido de un gran árbol, es decir, de un jajam, para no provocar que esa jatá asesine, ese pecado asesine a los hombres gratuitamente. Abrieron todos y dijeron: que el misericordioso nos salve, que el misericordioso nos salve. Bueno, esta precisamente es nuestra tefilá constante, porque es cierto, un gran peligro está latente entre nosotros, pues buscando crear cielos nuevos, lo que se provoca es un caos sobre la tierra, y en lugar de crear las cosas correctas para la redención final, nos estamos alejando de ellas. ¿Qué es lo que provoca? La Torah exactamente es, como dice el texto, aquel que estudia la Torah, específicamente el texto en arameo dice la Torah oral, de oraita, la Torah oral.
pero hoy en día se ha estado enfatizando en otro tipo de documentos, aunque se dice que vienen de extracción religiosa. O sea, el problema es este, que ambos conceptos vienen de extracción religiosa, tanto el correcto como el incorrecto vienen de extracción religiosa. La mala interpretación de la Torá es lo que provoca el caos. No es una ideología, no es un tema distinto el que causa el caos. Es el mismo debate de los conceptos de la Torá los que causan el caos. Es decir, los problemas vendrán dentro de aquellos que también estudiamos la Torá. Tanto en nosotros está la virtud para crear los cielos nuevos y tierra nueva, como también está la desventaja para crear el caos. La mejor que nosotros tenemos es aproximarnos al árbol, que es el árbol de la Torá, el árbol de la vida, que es el árbol de la Torá, para identificar y solamente conocer y estudiar lo que dice la Torá para nosotros, y para eso hemos revisado estos archivos de video. Por eso hacemos este énfasis de estudiar estos 4 niveles de interpretación de la Torá, que son el Tanaj, la Mishnah, el Talmud y por supuesto también el Zohar. No olvidemos esto para que no perdamos el camino, la brújula, y pronto alcancemos a poblar este mundo de toda la Torá. Shalom.